Día 1. Villafranca del Bierzo o Cebreiro. El camino comenzó en Villafranca del Bierzo. El amanecer fue precioso, el fuego y el oro del sol iluminó la campiña. Empecé a caminar hacia el pueblo, estaba todo cerrado. Eran las 7 de la mañana. Quería buscar una iglesia que me diera la Compostela, que certificara que había realizado el camino. Estaban todas cerradas, así que pensé en que la Compostela iba a ser espiritual, que no necesitaría ningún documento sellado, sino que esos sellos iban a ser recuerdos vividos durante aquel recorrido. Sentía como si mi interior tuviera una transformación hacia la sencillez, hacia el vacío. Recuerdo el primer día que empecé a subir el puerto desde la provincia de León, pasando a los primeros pueblos, Obradelo, seguí subiendo por el camino que seguía por la calzada romana. Se veían las piedras gastadas en el suelo, la gente iba cada uno a su ritmo. Al llegar al puerto de Piedrafita, 1340 metros, empezó a llover, ya que entró la niebla e impidió ver el paisaje que desde aquel alto debía contemplarse. Entré en la iglesia de aquel monasterio contemplando la imagen del Santo Milagro. Seguí bajando entre pinares y empezó a llover cada vez más, hasta que llegué a un albergue. Entré y pude descansar. Aquel día anduve como el resto de los 4 que me quedaban unos 40 kilómetros. Día 2. Ocebreiro, Sarria. Al amanecer del día siguiente la sensación era desapacible, llovía bastante y hacía algo de frío. Me puse a caminar para entrar en calor. Buscaba el siguiente bar para tomar algo caliente. El camino estaba lleno de bares, casas que daban comidas, habitaciones, albergues, así que era imposible perderse y continuamente había gente por detrás o por delante. En raras ocasiones te sentías solo. Llegué a un caserío abarrotado de peregrinos, queriendo desayunar. Cuando me tocó el turno, pedí el desayuno típico, tostadas de pan gallego y un tazón con leche. Después de este desayuno me resucitó, seguía bajando. Se divisaba el pueblo de Triacastela. Era la hora de comer. Ya no llovía y salía el sol. En el pueblo había muchos bares y restaurantes, entre uno y comí. Descansé unos minutos mirando que el camino tenía 2 posibles opciones, por Samos y por Montán. Por Samos parecía más largo pero menos cuesta, por Montán más corto pero había que subir. Me decidí por el último. Recuerdo que hacía calor y que iba solo por el camino. Al poco tiempo, al llegar al alto, empezó a bajar, se veía Sarria a lo lejos. Serían las 6 de la tarde. Pensé en acampar allí mismo, pero me decidí a llegar a Sarria antes de que anocheciera. Llegué sobre las 9. Los albergues estaban llenos. Iba atravesando el pueblo y casi al final la gente me decía que si quería posada. Les decía que no, que seguiría. Seguí hasta pasar el cementerio. Encontré un prado cerca tras unas zarzas. Casi de noche instalé la tienda y me metí dentro. Por la noche, cuando estaba casi dormido, escuché el ruido de un tren que a medida que se acercaba pensaba que me pasaba por encima. Al día siguiente vi que había acampado a 10 metros de la vía del tren. Por la noche presentí que no dormí solo. Día 3, Sarria a Ligondo. Al amanecer llovía, me puse en marcha. Ya empezaban a pesar los kilómetros. Paró de llover. Llegué a una casa de una señora que había habilitado un bar cerca de la cocina de su casa. Me metí a desayunar. Estaba lleno de gente, así que esperé. Me dijo que quería, lo de siempre, desayuno de café y pan gallego. Mientras, hablando con el resto de peregrinos, continuó caminando. La bajada hacia el valle del río Miño me llevaba al puente sobre el río. Estaba nublado, pero daba igual. Al llegar a Portomarín había unas escaleras empinadas que te conducían a la parte alta del pueblo. Subí para encontrar un bar y comer. Muy bien, mirando al río. Empecé a caminar de nuevo, cada vez más cerca de Santiago. Por la tarde salió el sol y empezó a hacer calor, cosa que agradecí mucho. Seguí caminando. Recuerdo llegar a un bar. Llegaron un grupo de peregrinos, entre ellos una chica que me preguntó que de dónde venía, y le dije que desde Sarria, y que mi intención era pasar, por lo menos llegar a Ligondo. Me decía que era mucho, por lo que lo hacía, le dije que era un reto para mí. Después, al llegar al hospital, empecé a subir la carretera y recuerdo que pasé un extremo de humor al contrario, es decir, a jurar en vano. Pasé por Ligonde y al de poco, serían las 8:30, busqué una campa o prado y encontré uno a unos metros del camino.
verde y regado por un arroyo. La hierba era mullida y espesa, tal que un colchón natural y fresco. Me metí en la tienda casi de noche. Día 4. Ligonde, Azul. Me desperté al amanecer y me puse a caminar por las primeras luces del alba. Entré en el camino, que era parte de una carretera, bajando hasta llegar a Palas del Rey. Serían las 10 de la mañana. Encontré una taberna, entré y di lo de siempre. Hablé con una peregrina y luego anduve con ella un buen trecho de camino. Al pasar por el pueblo, un cura me invitó a pasar a la parroquia, Le dije que seguía, a ver dónde me iba a poner el sello. Como no fuera en el alma, seguí al de un ratito, alcancé una peregrina. Seguí caminando hasta llegar a Melliz. Serían las 2 de la tarde. Sobre las 4 me puse a caminar con la intención de llegar a Arzúa. Serían las 8 y empecé a pasar el pueblo. La gente decía, un homo du camino, porque a esas horas ya no caminaba ni el mismísimo. Pasé el pueblo ante la mirada atónita de lugareños y peregrinos que descansaban y tomaban café plácidamente en las terrazas de los bares, mientras seguía. Atravesé el pueblo en busca de un lugar de acampada. Al de unos 1 o 2 kilómetros encontré un prado. A la izquierda del camino me metí y en lo alto, debajo de un eucalipto. Instalé la tienda. Bajé al río a lavarme, cené algo, me metí en la tienda y tumbado a ver cómo anochecía y a ver las estrellas. Mi pensamiento estaba ya volando hacia Santiago, ya que al día siguiente estaría a Brazo. Día 5, subo a Santiago. Aquella mañana me desperté con mucha ilusión, no más que día como el caso es que poco a poco iba haciendo los primeros kilómetros. Esta etapa iba a ser muy larga, pero al mismo tiempo corta, porque veía cerca a Santiago. Había muchos peregrinos que se habían unido al camino en diferentes puntos y todos convergían en el mismo. Me encontré por la mañana con muchos grupos de chicas, chicos, parejas, gente sola. Los pueblos iban sucediendo. Primero Calzada, después Salceda, Cerceda. Ese día casi ni paré a comer. Recuerdo que pasado el aeropuerto paré en un bar a comer un plátano, un yogur y un zumo de naranja, para continuar casi sin parar. Quería llegar cuanto antes. Había que subir por unos montes que se llamaban Das Minas, llegué a Mouretán. Serían las 3 de la tarde, era el día más caluroso. Seguí caminando hasta San Marcos, llegando a Monte Olegoso y a empezar a ver Santiago. Solo quedaban unos 5 kilómetros. En el albergue de peregrinos me junté con un chico de Salamanca que acababa de llegar. Junto a él entré a Santiago. Fue realmente increíble, nunca olvidaré aquella entrada a Santiago, la catedral y la plaza del Obradoiro. Hice la correspondiente cola para abrazarle, otro momento muy especial. Luego me senté en los bancos de la catedral con la multitud de peregrinos que estaban allí. Que los guerreros de la luz permanezcan unidos y presta atención a todos los momentos, porque la oportunidad, el instante mágico está a nuestro alcance. Paolo Coelho. El camino de Santiago es un camino de sanación del espíritu. Cada momento de la vida es único y especial porque se escapa entre las manos. Por eso hay que vivirla intensamente, cada segundo observando el mundo que nos rodea, en especial la naturaleza. En ella está el verdadero saber.